¿Quieres saber si tus pensamientos están siendo guiados por Dios y estar seguro de ello? El devocional del día de hoy va a tratar acerca de eso, así que vamos para allá. Hola, Dios les bendiga. El devocional del día de hoy va a estar basado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Voy a leer del versículo 16 al versículo 18 para ustedes en la versión Reina Valera 60. Y dice así: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pensamientos guiados por Dios o pensamientos que proceden de Dios, ¿cómo identificarlos? Primero necesita leer todo el capítulo, como ya se lo dije, ver los devocionales anteriores, porque esta es una pequeña serie de lo que vamos a estar hablando, de dónde pueden provenir nuestros pensamientos. Entonces Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Entre las respuestas que les dieron, después les pregunta a ellos directamente, y entre ellos está Pedro. Y Pedro le da una contestación demasiado genial, demasiado extraordinaria, pero porque provenía de Dios y Pedro la estaba escuchando y la estaba declarando. Entonces Jesús le aplaude y le dice: Bienaventurado eres, Pedro, porque el Padre estaba hablando contigo y tú lo has estado escuchando y te has estado dejando guiar por él. Y vienen unas declaraciones que ahorita vamos a ver. Entonces, tomando en consideración esta declaración específica de Pedro, vamos a tomar algunos puntos que nos ayudarán a identificar cuando nuestros pensamientos están procediendo de Dios. Bien, primer cosa, si un pensamiento es de Dios, este elevará a Jesús, es decir, lo glorificará. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, dice que Jesús enviaría al Espíritu Santo y le dijo a los discípulos: les conviene, porque Él los va a guiar a la verdad, a la justicia. Pero algo interesante dice: Él me glorificará. Los pensamientos que proceden de Dios glorifican a Jesús, exaltan a Jesús, elevan a Jesús, son el centro. Esos pensamientos están guiados alrededor de toda la persona, de toda la obra, pero sobre todo también glorificar a Jesús. De acuerdo a Juan y de acuerdo a esta declaración que está haciendo Pedro. También hay algo importante que nos ayuda a identificar cuando nuestros pensamientos proceden de Dios. Dice que si algo le está quitando la gloria a Jesús, este pensamiento entonces no procede de Dios. Siguiente cosa también, los pensamientos que son inspirados por Dios apoyan a la iglesia. Y aquí quiero explicar un poco. De acuerdo al versículo 18, que ya lo leímos, quiero repetirlo, y dice así: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los pensamientos que proceden de Dios están a favor de la iglesia. Jesús está utilizando un juego de palabras en este versículo y le está diciendo: tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Significa roca. Pero ¿por qué le está diciendo tú eres roca y roca? No le está diciendo a Pedro que él va a ser una roca. Es un juego de palabras. La primera es Pedro, que significa roca, o más específicamente significa pedazo de roca. Y la segunda palabra que utiliza Jesús sobre esta roca, esa segunda palabra de roca, tiene el significado de una peña, es decir, una piedra enorme. ¿Cuál es esta piedra enorme? Jesús.
Y está diciendo Pedro, tú eres una pequeña roca que será parte de esta roca enorme, de esta declaración que tú acabas de hacer, que es Jesús. Es esa roca enorme, es esa peña. Tú serás parte de la edificación de esa iglesia que se centra en la persona de Jesucristo. Los pensamientos que proceden de Dios están a favor de la iglesia. Y de aquí vamos a echar abajo una excusa muy común. Me he enfrentado o he estado en contacto demasiadas veces con esta excusa. He oído a gente decir, he estado orando para pedirle a Dios en qué iglesia debo estar o a qué iglesia debo irme cuando ya pertenecen a una iglesia. Y tiempo después regresa o va con su pastor y le dice, pastor, ya tuve la respuesta de parte de Dios, debo irme a tal iglesia porque Dios me lo está revelando. Los pensamientos que proceden de Dios siempre estarán a favor de la iglesia. Por lo tanto, los pensamientos que proceden de Dios siempre estarán a favor de la edificación de la iglesia. Lamento decírselo. Aquellas veces que la gente ha disfrazado de espiritualidad el cambiarse de iglesia, no son pensamientos que procedan de Dios, porque los pensamientos que proceden de Dios están a favor de la edificación de la iglesia. Los pensamientos que proceden de Satanás están buscando destruir la iglesia, pero esto lo veremos en el siguiente devocional. Así que tenga mucho cuidado. Esto quiero que lo recuerde. Jesús ama a la iglesia. Jesús está preocupado por la iglesia y hace todo lo posible porque la iglesia esté bien. Entienda esto. Jesús es el más interesado a favor de la iglesia universal, a favor de la iglesia de Cristo, de la iglesia que se encuentra en cualquier parte del mundo, no solo de la iglesia local, sino de todas las iglesias. Está a favor de la pequeña, está a favor de la grande, está a favor de su iglesia. Tenga mucho cuidado con hablar en contra de su iglesia o hacer algo en contra de su iglesia, porque puede ser que se encuentre luchando en contra de Dios mismo. Tenga cuidado si habla en contra de su iglesia. Y he oído, y esto es muy común, gente hablando los unos de los otros, familias contra familias, hablando dentro de las iglesias, hablando en contra del pastor, hablando en contra de los líderes, hablando en contra de la otra iglesia que está en la otra colonia, que está en la otra esquina, hablando mal los unos contra los otros. Esto no procede de Dios. Por muy espiritual que lo quieras disfrazar, no procede de Dios. ¿Por qué? Jesús sabe algo. La iglesia es imperfecta, sí, pero aún con todo eso, Él la ama. La iglesia es imperfecta, pero aún con todo eso, Dios está trabajando para su edificación. Dios está trabajando para su beneficio de esa iglesia. Así que tú no eres nadie para estar hablando mal en contra de alguna iglesia, porque esos pensamientos, por muy espirituales que los disfraces, no proceden de Dios. Quien dará su recompensa al final de los tiempos será Dios, porque Él es el que conoce el corazón, el que conoce los pensamientos y discierne cada una de esas cosas. Ten mucho cuidado, porque los pensamientos y las palabras y los pleitos no proceden de Dios, por muy espirituales que se disfracen y por muchos versículos bíblicos que tengas. No proceden de Dios. Aquello que busca destruir un pastor, que busca destruir un líder, que busca destruir una iglesia, que busca hablar más de una iglesia, no procede de Dios. Jesús conoce a la iglesia. La iglesia es imperfecta. ¿Por qué la iglesia es imperfecta? Porque yo soy parte de la iglesia. Yo soy imperfecto. Pero aún con todo eso,
Jesús me ama y eso es demasiado genial y eso me da una nueva oportunidad para buscar ser mejor. No hay iglesia perfecta y necesitamos entenderlo. No hay iglesia perfecta. Hay iglesias que se acomodan a nuestros intereses. Sí las hay. Hay iglesias que se acomodan, pero no la hace una mejor iglesia. Y debes tener mucho cuidado en hablar en contra de una iglesia que no se acomoda o no se acomodó a tus intereses, porque eso no significa que sea mala. Sí tiene errores, sí tiene defectos, sí, pero es una iglesia que está dentro de los propósitos y los planes de Dios. Siguiente cosa. Y esto debes tenerlo muy presente cuando Dios te hable o Dios quiera revelarte algo, siempre estará fundado en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra, como quieras llamarlo. Siempre. Nunca será contrario a las Escrituras. Siempre que Dios te hable, será fundamentado en la palabra. Esos son algunos de los indicios que nos ayudarán a identificar si los pensamientos que estamos teniendo proceden de Dios. Examinémonos y tengamos también mucho cuidado. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.